La vida espiritual es un camino profundo y personal que se despliega ante nosotros, como un jardín que necesita ser cultivado con paciencia, fe y dedicación. En ocasiones, cuando nos enfrentamos a las adversidades del día a día, sentimos que nuestra fe se ve desbordada, que nuestra relación con Dios parece lejana, como si las nubes nublaran nuestro entendimiento y nuestra paz interior. Pero es precisamente en estos momentos cuando se nos invita a profundizar en nuestra oración y en la reflexión sobre nuestra vida espiritual. Porque la vida en Cristo no es solo un camino de momentos de luz, sino también de sombras, que si sabemos afrontar con sabiduría, nos conducen más cerca de Él. San Juan de la Cruz nos recuerda que la noche oscura del alma es un proceso de purificación, un camino en el que, aunque experimentemos la ausencia de la gracia divina en un primer momento, en realidad estamos siendo guiados hacia una comprensión más profunda de nuestro ser y nuestra relación con Dios. Esta noche oscura no es castigo, sino un proceso de transformación espiritual. En medio de esta oscuridad, el alma comienza a comprender que la paz y la sabiduría que busca no dependen de las circunstancias externas, sino de una profunda unión con Dios. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Este versículo nos invita a reflexionar sobre lo que significa realmente permanecer en Él. ¿Nos estamos aferrando a la vida de Cristo en lo más profundo de nuestro ser o solo buscamos consuelo temporal en momentos de crisis? La verdadera espiritualidad no busca recompensas inmediatas ni gratificación temporal. Su propósito es la transformación del corazón, la purificación de las pasiones y el fortalecimiento de nuestra relación con Dios. Si nuestra oración no tiene otra intención más que buscar consuelo y alivio para nuestras emociones pasajeras, nunca alcanzaremos la paz duradera que Cristo promete. La paz que Él ofrece no es como la que el mundo da, es una paz que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. Una de las oraciones más poderosas que podemos hacer en los momentos de dificultad es el Padre Nuestro. Esta oración, dada por el mismo Cristo, es una herramienta que nos conecta con lo divino, que nos recuerda la relación de hijos con el Padre Celestial. Al rezar este Padre Nuestro, no solo buscamos nuestra propia paz, sino que también nos abrimos a la voluntad de Dios, reconociendo su soberanía en nuestras vidas. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí se encuentra el corazón de nuestra espiritualidad. Someternos a la voluntad de Dios, confiar en su plan, aunque no siempre comprendamos el porqué de las pruebas que enfrentamos. San Francisco de Asís, en su humildad y pobreza, nos enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en la aceptación de la voluntad divina. Su vida fue un testimonio de esta entrega absoluta a Dios, de vivir sin expectativas terrenales y de aceptar la pobreza como un medio para acercarse a Cristo. A menudo olvidamos que nuestra verdadera herencia no está en lo material, sino en lo espiritual. El reino de los cielos no es un lugar lejano, sino una experiencia profunda y transformadora que comienza aquí, en la tierra, a través de la humildad, el amor y la entrega a la voluntad divina. En la oración debemos ser conscientes de que el silencio y la quietud también tienen un profundo valor. En el bullicio de la vida cotidiana se nos invita a retirarnos, aunque solo sea por unos momentos, para estar en la presencia de Dios. Jesús en su vida en la tierra buscaba momentos de retiro para orar, y Él se apartó al desierto para orar. Lucas 5:16. Al igual que Cristo, necesitamos encontrar esos espacios de silencio donde podemos conectar verdaderamente con nuestro ser más profundo, escuchando a la voz de Dios que nos llama a la paz. Es importante que, en nuestros momentos de oración, nos acerquemos con un corazón humilde. Como nos enseña el Salmo 51:17, el sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No se trata de palabras grandiosas o de una perfección externa, sino de una disposición interior de humildad y apertura a la gracia de Dios. Nuestra oración debe ser sincera, no buscando complacer a los demás ni a nosotros mismos, sino solamente abrir nuestro ser a la presencia divina. Así,
El viaje espiritual no es una simple acumulación de buenos actos o rituales vacíos, es un proceso continuo de crecimiento interior, de renuncia al ego y de búsqueda de la verdad profunda que solo puede encontrarse en la relación personal con Cristo. El que se acerca a Dios con humildad y perseverancia, sin buscar el reconocimiento de los demás, encontrará una paz que trasciende las dificultades de la vida. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra voluntad para hacer espacio a la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a permitir que Él nos transforme, incluso cuando el proceso nos parezca doloroso o incierto? Que cada oración, cada momento de silencio y cada acto de humildad nos acerque más a la verdadera paz que se encuentra en Cristo. Porque al final, lo que realmente importa no es el resultado inmediato de nuestras acciones, sino la disposición constante de nuestro corazón hacia Dios. El caminar espiritual está marcado por momentos de quietud y turbulencia, por la serena paz y por las olas de la incertidumbre. A menudo buscamos una vida sin dificultades, pero la realidad es que las pruebas son parte integral de nuestra formación espiritual. Es en esos momentos de dificultad cuando nuestra fe es probada, y en esa prueba se nos invita a profundizar en el misterio de la voluntad divina. Consideradlo todo como gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, del 2 al 3. La verdadera sabiduría no se encuentra solo en los momentos de éxito, sino en cómo respondemos ante la adversidad, cómo permitimos que Dios transforme nuestra debilidad en fortaleza. Es importante recordar que las pruebas no son castigos divinos, sino oportunidades para crecer espiritualmente. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. Romanos 5, del 3 al 4. Aquí se revela un profundo misterio. En la dificultad, en el sufrimiento que nos es permitido vivir, podemos encontrar una esperanza que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios a su promesa. Cuando enfrentamos las pruebas de la vida, podemos elegir entre desesperarnos o elevar nuestra mirada hacia el cielo y permitir que a través de la fe nuestras luchas nos acerquen a Él. La vida de los santos nos ofrece innumerables ejemplos de cómo atravesar las pruebas con un corazón lleno de esperanza. Santa Teresa de Ávila, a pesar de las dificultades que enfrentó en su vida, tanto físicas como espirituales, nunca perdió su profunda confianza en Dios. Ella comprendía que el sufrimiento es parte del camino hacia la santidad. En uno de sus escritos dice: «Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta». Estas palabras nos invitan a meditar profundamente sobre nuestra relación con Dios. ¿Realmente creemos que solo Dios basta? ¿O quizás buscamos consuelo en las cosas temporales y nos olvidamos de que la verdadera paz solo puede encontrarse en su presencia? Cuando nos enfrentamos a dificultades, es fácil caer en la tentación de quejarnos o de ceder al miedo. Pero el ejemplo de los santos nos enseña otra vía: la aceptación de la voluntad divina con un corazón lleno de confianza y fe. San Juan Pablo II, en sus últimos días de vida, sufrió terriblemente, pero su testimonio fue claro. El sufrimiento ha sido para mí la manera más directa de acercarme a Cristo. En cada prueba, San Juan Pablo II encontró una oportunidad para unirse más íntimamente a Cristo crucificado, para ofrecer su dolor como un acto de amor y adoración. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo en nuestras vidas? Podemos ver en nuestras propias pruebas una invitación a compartir la cruz de Cristo, a transformarlas en una oportunidad para crecer en santidad. La oración juega un papel fundamental en este proceso. A menudo buscamos respuestas claras o soluciones rápidas en momentos de dificultad, pero la verdadera oración no es una lista de peticiones, sino un espacio para escuchar a Dios,
La oración es el medio por el cual entramos en comunión con Él y somos transformados por su presencia. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, oró en su momento de angustia. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración nos enseña la humildad de someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos su plan o no deseamos pasar por el sufrimiento. En la oración, no solo pedimos por nuestros propios deseos, sino que nos abrimos a la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Una de las oraciones que puede ayudarnos a entrar en esta actitud de entrega es el Ave María. Al recitar esta oración, recordamos el acto de confianza y obediencia de la Virgen María, quien aceptó la voluntad de Dios con un corazón puro y dispuesto. María, al ser la madre de Jesús, nos enseña que el sufrimiento no es una carga que debamos rechazar, sino una oportunidad para crecer en amor y sacrificio. Al decir, hágase en mí según tu palabra, seguimos el ejemplo de María, entregándonos a la voluntad de Dios con plena confianza. Es útil también meditar sobre las palabras del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque este salmo es comúnmente asociado con momentos de paz, en realidad también nos habla de la presencia de Dios en las pruebas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En las dificultades más profundas, el Señor está cerca de nosotros, guiándonos hacia una paz que solo Él puede proporcionar. Así como la vida de los santos refleja una entrega continua a la voluntad de Dios, nosotros también estamos llamados a vivir una vida de fe en la que confiamos plenamente en su plan. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos realmente dispuestos a seguir a Cristo, a caminar con Él en la cruz y a experimentar la verdadera transformación que solo puede surgir de un corazón que se entrega sin reservas? Que en cada momento de dificultad, cada vez que nos enfrentemos a lo desconocido, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. La paz verdadera no proviene de la ausencia de problemas o del cumplimiento de nuestras expectativas, sino de la profunda confianza en la presencia constante de Dios en nuestra vida. A menudo buscamos la paz en el mundo exterior, en el éxito, en las relaciones, en la abundancia material. Sin embargo, la verdadera paz es algo mucho más profundo. Es una paz que trasciende las circunstancias y que solo puede encontrarse en la relación íntima con el Señor. Jesús, en el Evangelio de Juan, nos dice, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz no es la tranquilidad temporal que encontramos en la ausencia de conflictos, sino una paz interior que se mantiene firme, incluso en medio de la tormenta. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esta paz en un mundo tan lleno de distracciones, angustias y luchas diarias? La clave está en aprender a vivir en la presencia de Dios en cada momento, en cada acción, en cada pensamiento. La oración diaria es fundamental para cultivar esta paz interior. Jesús mismo, durante su vida terrenal, nos enseñó la importancia de apartarse para orar, de retirarse del bullicio del mundo para encontrar momentos de quietud en la presencia del Padre. Al seguir su ejemplo, podemos comenzar a experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con lo divino. Una oración poderosa que puede ayudarnos a encontrar esta paz es el Salmo 23, que nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y que con Él no nos falta nada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Conforta mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, 1 al 3. Cuando meditamos sobre estas palabras, nos damos cuenta de que la paz verdadera no es simplemente la ausencia de problemas, sino la seguridad de que, aunque caminemos por valles de sombra de muerte, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Salmo 23, 4. ¿Qué pasaría si, en lugar de centrarnos en las dificultades que enfrentamos, nos concentráramos en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona? San Francisco de Asís, un hombre profundamente marcado por la paz de Cristo, entendió este misterio. A pesar de vivir en un tiempo de guerra y desorden, San Francisco halló en la pobreza, la humildad y el amor fraterno un camino hacia la verdadera paz. Su oración, Señor, hazme un instrumento de tu paz, refleja la profunda sabiduría de quien había comprendido que, al ser canales de la paz de Dios, podemos transformar las realidades dolorosas de la vida. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Al rezar esta oración, San Francisco no solo pedía la paz para sí mismo, sino también para los demás, reconociendo que la paz divina se extiende a través de nuestras acciones y actitudes hacia los demás. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestra vida cotidiana, ser instrumentos de paz? ¿De qué manera nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras decisiones pueden reflejar la paz que hemos recibido de Dios? Es importante recordar que la paz no significa la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la gracia de Dios en medio del conflicto. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos muestra que la paz también está relacionada con el perdón. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. El perdón es una de las llaves más poderosas para desbloquear la paz interior. ¿Cuántas veces nos aferramos al resentimiento, creyendo que estamos protegiéndonos del daño de los demás? En realidad, lo único que logramos es alejarnos de la paz de Dios. El perdón nos libera no solo de la culpa ajena, sino de la carga que llevamos en el corazón. Al perdonar, abrimos espacio para la paz de Dios en nuestra vida. Santa Teresa de Lisieux, conocida por su espiritualidad profunda y su vida de oración constante, entendió la importancia del perdón y la paz. A lo largo de su vida, ella vivió en medio de muchas dificultades, tanto internas como externas, pero siempre encontró consuelo en su total confianza en Dios. En sus escritos, Santa Teresa nos anima a confiar en la providencia divina, recordándonos que no es necesario hacer grandes cosas, sino vivir en el amor de Dios en las pequeñas cosas diarias. Lo que importa no es hacer grandes cosas, sino hacer todo con gran amor, decía. ¿Estamos dispuestos a vivir nuestra vida diaria con este amor profundo y confiado en Dios, incluso en medio de las dificultades? El perdón, la oración y la confianza en Dios son fundamentales para vivir la paz que Jesús nos ofrece. Pero también debemos recordar que la paz se cultiva a través de una vida de acción y dedicación a los demás. Jesús, en su ministerio terrenal, nos enseñó que la verdadera paz se experimenta cuando nos damos a los demás, cuando vivimos en servicio, en humildad y en amor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Al ser pacificadores en nuestras relaciones, no solo sanamos a los demás, sino que también sanamos nuestro propio corazón, permitiendo que la paz de Dios nos llene cada vez más. En conclusión, la paz no es un estado temporal que depende de las circunstancias, sino una disposición permanente del corazón, que nace de la confianza total en Dios. Al orar, al perdonar y al vivir en humildad, podemos comenzar a experimentar esta paz profunda. Nos invita a reflexionar. ¿Cómo podemos ser más conscientes de la paz que Dios nos ofrece? ¿De qué manera podemos cultivar esta paz en nuestras relaciones, en nuestros corazones y en nuestro mundo? La paz de Cristo está disponible para todos, pero requiere que abramos nuestros corazones y nuestras vidas a su presencia transformadora. El sacrificio es una de las piedras angulares de la vida cristiana, y es a través de él que encontramos el verdadero significado de la entrega a Dios. El sacrificio no es simplemente un acto de renuncia, sino un medio por el cual nos unimos más profundamente a la voluntad divina.
Cuando nos enfrentamos a la idea de sacrificio, nuestras mentes a menudo se llenan de pensamientos de dolor y sufrimiento. Pero esta percepción puede ser superficial. Sin embargo, el sacrificio cristiano no busca el sufrimiento por sí mismo, sino que encuentra en la entrega al Señor un camino hacia la plenitud de la vida. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, nos invita a ver todo lo que tenemos como un regalo de Dios y nos anima a ofrecerlo todo a Él. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo lo que tengo y poseo, tú me lo diste. A ti, Señor, lo devuelvo todo. Dispón de todo según tu voluntad. Estas palabras nos recuerdan que el sacrificio comienza con el reconocimiento de que nada nos pertenece realmente y que todo lo que poseemos es un don de Dios. ¿Estamos dispuestos a entregarle a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos? ¿Podemos aprender a ver nuestras vidas como una ofrenda constante a Él? El sacrificio de Cristo en la cruz es el modelo supremo de este tipo de entrega. Jesús, al ofrecer su vida por nosotros, nos mostró que el sacrificio es el acto más puro de amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. A través de su sacrificio, Cristo no solo redimió al mundo, sino que también nos mostró el camino hacia la verdadera vida. El sacrificio cristiano no es solo un acto de sufrimiento, sino una oportunidad para participar en el amor divino que se entrega sin medida. Al hacer sacrificios por amor a Dios y al prójimo, nos unimos más profundamente a la vida de Cristo y a su misión redentora. San Maximiliano Kolbe es un ejemplo conmovedor de este sacrificio radical. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un prisionero fue seleccionado para ser ejecutado en un campo de concentración nazi, San Maximiliano se ofreció voluntariamente a morir en su lugar, sacrificando su vida para salvarla de otro. Su sacrificio nos enseña que, incluso en las circunstancias más oscuras, podemos ser instrumentos del amor y de la misericordia de Dios. Él entendió que, al dar su vida por otro, estaba siguiendo el ejemplo de Cristo, quien dio su vida por nosotros. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios por los demás, incluso cuando esto implique sacrificarnos personalmente? ¿Somos conscientes de que al dar nuestra vida por amor nos acercamos más a Cristo y a su amor redentor? El sacrificio también se expresa en las pequeñas decisiones diarias. No siempre se trata de actos heroicos o grandes gestos, sino de la manera en que vivimos cada momento. La verdadera grandeza de un sacrificio no se mide por su tamaño, sino por la pureza de la intención con la que lo ofrecemos a Dios. Jesús nos enseñó que el sacrificio se encuentra en lo que hacemos con el corazón. Cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Esta enseñanza nos recuerda que el sacrificio no debe buscar la aprobación humana ni el reconocimiento, sino ser un acto puro de amor hacia Dios. En lo pequeño y en lo oculto, Dios ve el sacrificio que ofrecemos con amor. La vida de Santa Teresita del Niño Jesús, conocida por su pequeño camino de santidad, es un testimonio de cómo el sacrificio se puede vivir en lo cotidiano. Santa Teresita no realizó grandes hazañas externas, pero su vida estuvo llena de sacrificios pequeños, ofrecidos con amor y devoción a Dios. Ella decía: «Lo que me parece pequeño no es pequeño ante Dios». Este es un recordatorio de que, aunque nuestros sacrificios puedan parecer insignificantes ante el mundo, Dios los ve con el mayor amor. En cada momento en que decidimos poner a Dios en primer lugar, en cada vez que renunciamos a nuestro propio ego por el bien de otro, estamos siguiendo el camino de Cristo. Además, el sacrificio está relacionado con el desprendimiento. Jesús, al decirnos que «donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón», Mateo 6:21, nos invita a examinar nuestra relación con los bienes materiales y las posesiones. No se trata de rechazar las bendiciones que Dios nos ha dado, sino de vivir con un corazón libre de ataduras, dispuesto a compartir lo que tenemos. San Francisco de Asís, al renunciar a toda riqueza y vivir en pobreza, mostró que el verdadero tesoro se encuentra en el amor y en la humildad, no en las posesiones. ¿Qué tan atados estamos a las cosas materiales?
¿Somos capaces de desprendernos de ellas por amor a Dios y al prójimo? El sacrificio, en última instancia, nos invita a vivir con generosidad, no solo en lo material, sino también en nuestro tiempo, en nuestra atención y en nuestro amor. Cada vez que damos de nosotros mismos, seguimos el ejemplo de Cristo. Cada sacrificio, grande o pequeño, es una oportunidad para participar en el amor divino que se derrama sobre el mundo. En la oración, podemos pedir a Dios que nos dé un corazón generoso, dispuesto a ofrecer nuestra vida como un sacrificio de amor. Una oración que puede guiarnos en este camino es la siguiente: Señor, te ofrezco todo lo que soy, todo lo que tengo. Ayúdame a vivir cada día con un corazón dispuesto a amarte y a servir a los demás. Haz de mi vida un sacrificio agradable a ti, y que todo lo que hagas sea para tu gloria. En conclusión, el sacrificio cristiano no es un acto de sufrimiento inútil, sino una oportunidad para participar en la vida divina. Cada sacrificio que ofrecemos con amor y generosidad nos une más a Cristo y nos transforma a su imagen. Al mirar el sacrificio de Cristo, aprendemos que el sacrificio no solo nos lleva a la cruz, sino que nos conduce a la resurrección. Cada sacrificio es un paso hacia la verdadera vida, una vida en la que nos damos completamente a Dios y a los demás. ¿Estamos dispuestos a seguir este camino de sacrificio, a vivir con generosidad y amor, confiando en que al hacerlo nos acercamos más al corazón de Dios? La paciencia es una virtud que, aunque a menudo subestimada, tiene un poder transformador en nuestra vida espiritual. En un mundo que valora la rapidez y la inmediatez, donde todo parece requerir una solución instantánea, la paciencia se nos presenta como un desafío constante. Sin embargo, la verdadera paciencia no es simplemente esperar en silencio, sino una actitud activa de confianza en la sabiduría y el tiempo de Dios. La paciencia es el resultado de un corazón que ha aprendido a descansar en la providencia divina, sabiendo que no todo está bajo nuestro control, pero que en todo Dios está presente y trabajando para nuestro bien. En el Evangelio de Santiago se nos dice: Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos invita a ver la paciencia no solo como una espera pasiva, sino como un proceso activo de crecimiento. A través de las pruebas, Dios nos está formando y perfeccionando. La paciencia nos ayuda a liberarnos de nuestra impaciencia y a entregar nuestras preocupaciones al Señor, confiando en que Él está obrando en nosotros a través de cada situación. El ejemplo de Job es un testimonio claro de lo que significa vivir con paciencia en medio del sufrimiento. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, enfrentó una serie de calamidades que destruyeron su vida, desde la pérdida de su riqueza hasta la muerte de sus hijos y su propia enfermedad. Sin embargo, a pesar de sus sufrimientos, Job nunca perdió su confianza en Dios. En su dolor expresó su fe con la famosa frase: «El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job no entendió por qué estaba sufriendo, pero mantuvo su fe intacta. La paciencia de Job nos enseña que, aunque no comprendamos las razones detrás de nuestro sufrimiento, debemos confiar en la sabiduría de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito divino para cada prueba que enfrentamos. ¿Cómo respondemos nosotros ante las dificultades de la vida? ¿Nos rebelamos o somos capaces de aceptar con paciencia lo que Dios permite, confiando en su soberanía? En nuestra vida diaria, la paciencia se puede practicar en los pequeños detalles, como en nuestras relaciones con los demás. A menudo nos irritamos cuando las personas no actúan como esperamos, o cuando los planes que hemos diseñado no salen según lo previsto. Sin embargo, es precisamente en estos momentos donde podemos cultivar la paciencia, eligiendo responder con amor y comprensión en lugar de frustración y enojo. San Francisco de Sales, conocido por su sabiduría y suavidad de carácter, enseñaba que la paciencia es la mejor forma de vencer. En su vida enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la oposición en su ministerio y las dificultades de su salud, pero siempre respondía con una paciencia serena,
confiando en que Dios obraba a través de cada situación. Al igual que Él, podemos aprender a ver cada dificultad como una oportunidad para ejercer paciencia y fortalecer nuestra fe. ¿Cómo podemos aplicar esta paciencia en nuestras interacciones cotidianas? ¿Estamos dispuestos a ser más comprensivos, más lentos para responder con enojo y más rápidos para ofrecer perdón? El sufrimiento que a menudo nos pone a prueba también puede ser una escuela para desarrollar la virtud de la paciencia. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:25. La paciencia, entonces, no es solo para los momentos de sufrimiento, sino también para los tiempos de espera, cuando no vemos inmediatamente los frutos de nuestras oraciones y esfuerzos. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a esperar en Él con paciencia, confiando en que todo lo que hemos entregado a su voluntad será perfectamente cumplido a su tiempo. Es en la espera, en el silencio, donde podemos aprender a descansar en la presencia de Dios, dejando de lado nuestra necesidad de controlar y buscando en cambio su paz. Una de las oraciones que nos puede ayudar en nuestra práctica de la paciencia es la que encontramos en el Salmo 37. Pon tu camino en el Señor, confía en Él y Él hará. Esta oración nos invita a confiar plenamente en Dios, no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de incertidumbre. En vez de afligirnos, debemos entregarnos a Él, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas y que, en su tiempo, todo será restaurado. Al rezar esta oración, ¿estamos practicando la paciencia que nace de la confianza y la fe en la bondad de Dios? El modelo supremo de paciencia lo encontramos, por supuesto, en Jesucristo. Durante su vida en la tierra, Jesús sufrió incomprensión, rechazo y finalmente la agonía de la cruz. Sin embargo, en todo momento Él respondió con paciencia y amor. En la cruz, mientras sufría el dolor físico más intenso, también perdonaba a quienes lo crucificaban, demostrando una paciencia que no depende de las circunstancias, sino de un corazón lleno de amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta actitud de paciencia y perdón es la que estamos llamados a seguir. ¿Estamos dispuestos a imitar a Cristo en nuestra propia vida? ¿Podemos encontrar en las dificultades cotidianas una oportunidad para reflejar la paciencia de Jesús? Finalmente, es importante recordar que la paciencia no solo es una virtud que desarrollamos en los momentos difíciles, sino también una actitud continua que se cultiva en nuestra vida espiritual diaria. La oración constante, la meditación en la palabra de Dios y la entrega diaria nos permiten crecer en paciencia. Cuanto más nos acercamos a Dios y más profundamente nos sumergimos en su amor, más fácil es confiar en su tiempo y su propósito. La paciencia, entonces, no es solo una espera pasiva, sino una espera activa llena de esperanza, confianza y fe. Al vivir con paciencia, nos alineamos con la voluntad de Dios, y en ese proceso, nuestra vida se convierte en un reflejo de su amor y paz. ¿Estamos dispuestos a esperar con paciencia, sabiendo que Dios obra en nosotros en cada momento, en cada circunstancia? Podemos aprender a ver las pruebas y los tiempos de espera no como cargas, sino como oportunidades para crecer en la fe y la confianza en Dios. Que cada prueba y cada momento de espera nos acerque más al Señor, quien es nuestra paz y nuestra esperanza eterna.